Dios le bendiga, hermanos y hermanos. Vamos a empezar la conferencia y a partir de ahora vamos a empezar a presentar este tiempo en oración para lo que tenemos hoy en este curso de profecía y escatología bíblica. No grabación. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este hermoso día que nos has dado. Permitiendo a cada hermano, Señor, estar en este lugar. Te pedimos, Señor, que nos hagas el entendimiento para poder entender lo que tú nos quieres enseñar, que tú le des más sabiduría al maestro para que pueda impartir tu palabra tal cual como quieres que tú sea impartida en este lugar. En el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, que este lugar, toma el control de este lugar, Señor, y lo que se haga sea conforme a tu voluntad. Amén. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Muchas gracias, hermano Rafael. Vamos a dar un aplauso al Señor. Él vive, hermano. Él vive. Aleluya. Pues estamos hoy aquí. Estamos en vivo. Estos cursos se dan en vivo. Y vamos a estar, es lo bueno que tiene el curso, que no estamos en el mundo para hacer cursitos enlatados. Estamos aquí para seguir con el curso de profecía y escatología bíblica ministerial acá en el Instituto Bíblico Internacional. Estamos en la conferencia número 3, los temas que hemos impartido hasta ahora, haciendo una recapitulación. De vez en vez, cuando entienda que el Señor me diga recapitula, voy a recapitular, porque estamos firmando. Y no hay material para el curso en DVD. Estamos firmando. Los hermanos aquí les estoy dando un material que es un bosquejo sencillo, un obsequio que quise darle a mis alumnos aquí en Kansas City, Missouri. Aleluya. Entonces, el material, todo lo que vayamos a poner aquí, los hermanos que están en DVD deben hacer el récord y volver e ir cogiendo, porque esto se va a vender hasta individualmente, ¿ok? Se va a ofertar. Temas impartidos hasta ahora. Estuvimos hablando el primer día sobre la teología bíblica apocalíptica. Estuvimos analizando esto. Posteriormente, analizamos la estructura del libro por capítulo. ¿Se recuerdan? Qué interesante. El mensaje número 3, el mensaje del libro para el mundo y la actual iglesia. Aquí tuvimos un buen debate. Tuvimos un debate, la importancia que tiene el mensaje del libro del Apocalipsis, que habíamos dicho que es el libro por eminencia de la segunda venida de Cristo, que es parte del mensaje de la cruz. Porque habíamos visto la doctrina de la cristología apocalíptica. Y es de suma importancia para la iglesia conocer cuál es el destino final. O sea, la doctrina de la cruz de Cristo es la salvación, la doctrina de santificación para nosotros la iglesia y la doctrina de glorificación. Y es precisamente a través de este libro que se manifiesta el cierre de la doctrina de Cristo para la iglesia, la glorificación de la iglesia. Es importante también, y estuvimos hablando del programa para la nación de Israel. Sobre esto vamos a profundizar. Y el programa para las naciones gentiles. Son los 3 programas. El programa para Israel, el programa para la iglesia y el programa para las naciones gentiles. Y estuvimos diciendo que este mensaje, repito, del Apocalipsis y su doctrina era de suma importancia para las naciones, para predicar el evangelio de Cristo, de Génesis hasta Apocalipsis, porque hemos aprendido a ver la persona de Cristo, que es la persona central de toda la Biblia, porque el objetivo de la palabra de Dios es el trato de la redención de Dios para con la humanidad a través del plan de los siglos de Dios. ¿Se entiende? Muy bien, por eso es tan importante poder cerrar nuestro mensaje a través de los programas de evangelismo en nuestra iglesia, estudiando este curso, poder cerrar nuestro canon evangelístico con la doctrina de la segunda venida a través del libro del Apocalipsis. Dale un aplauso a Cristo. Si tú no lo predicas, no llegas al final de la doctrina de la cruz de Cristo. Tú tienes que conocer el Apocalipsis, tienes que conocer su doctrina. Amén. La doctrina del Padre, la doctrina de Cristo, la doctrina de los ángeles, la doctrina del hombre, la doctrina del pecado, la doctrina de un nuevo Génesis que existe en el libro de la Revelación, en el Apocalipsis. Si no, no estás completo. Como preacher, como teacher, como predicador, como maestro, no estás completo, estás incompleto y estás dejando incompleta las naciones que no conocen a Cristo porque no tienen la doctrina completa o la propia iglesia. Esa es la importancia, habíamos dicho, que trae el mensaje del libro para el mundo actual y la iglesia de hoy. ¿Qué tan enferma está? ¿Amén? Posteriormente estuvimos analizando la característica del presente milenio. ¿Qué milenio? Este que estamos viviendo. Estás gastando, iglesia, el tercer milenio. Pos la cruz de Cristo.
Estás en el 2016. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál era la característica? La característica del presente milenio, las señales, los dolores de pacto, todo se está manifestando. Una gran oposición al mensaje de la cruz de Cristo. Toda una serie de aspectos que tocamos en este punto. Estoy recapitulando. ¿Se recuerdan? Si estudiaron, se recuerdan. Y si oraron, se recuerdan para poder estudiar esto. Posteriormente, y en esto voy a continuar hoy, analizamos una mirada a los patriarcas y a los pactos de Dios con Israel. Una mirada a los patriarcas y a los pactos de Dios con Israel. Y estuvimos valorando diferentes pactos. El pacto abrámico, el palestino y el pacto davídico. Y sobre eso quiero hoy recapitular en los pactos. Usted va a la página 13 del bosquejo que le di. Y estuve analizando el pacto. Estuve analizando y se me mantiene ahí. Y hoy quiero decir que el concepto de pacto es muy importante que la iglesia lo conozca. Y me voy al material de estudio del Instituto Bíblico Internacional, la institución nuestra a la cual pertenecemos, y pudimos analizar que un pacto, estamos en presencia de un acuerdo entre dos personas con un compromiso sin límite en términos y calidad del acuerdo. Eso es un pacto. Usted no lo tiene ahí, le estoy diciendo que estoy cogiendo el material del curso del Instituto Bíblico porque estoy profundizando en el tema este de los pactos. ¿Me entiende ahora? Usted tiene, el que tiene ahí, yo tengo otro como profesor, para explicarle a usted que es un compromiso sin límite. Un pacto es un compromiso fuerte y de lealtad hasta la muerte. Y estamos hablando de pacto, de concepto de pacto, para que veas qué importancia le da Dios a los pactos cada vez que lo establecía. Una mirada a los patriarcas y a los pactos de Dios con Israel. Estoy recapitulando, ¿bien? Al entrar en una relación de pacto, esto significa morir a la vida independiente. Los contrayentes del pacto, los miembros del mismo, entran en un compromiso de poner sus vidas por la del otro antes que las suyas propias. Hay una unidad. A partir que hay un pacto ya la cosa cambia. En los tiempos antiguos se consideraba así. Y en estos tiempos antiguos, cuando Dios hace el pacto con los patriarcas lo veían desde este punto de vista. Porque la educación que ellos tenían desde niños, esto se trataba y era de considerar muy fuerte. Amén. Las características de un pacto. Se constituye por acuerdo mutuo. Las promesas que contiene son recíprocas. Las promesas se hacen en solemnidad del uno hacia el otro, guardando fidelidad. Las promesas indican el compromiso, la responsabilidad hacia el otro. Los términos establecidos se indican en el pacto. Los términos pueden o no incluir, según entienda, juramentos o votos. Esto lo tiene usted si estudió en el Instituto Bíblico Internacional, los pactos bíblicos, curso de primer año. Dice amén. Y ahí se da cuenta de que Dios no está jugando con los pactos. Dios es fiel a sus pactos. Aunque el hombre falle, Él es fiel a los pactos. Por ahí podemos entrar a deducir que todo lo que Dios ha escrito con respecto a los pactos, y si son estos pactos escatológicos que todavía faltan promesas por cumplirse en el tiempo final, lo va a cumplir. Hay profecías que tienen un doble contenido profético, como es el caso de los sufrimientos de Cristo y las glorias. Cuando Él viene a los sufrimientos, como siervo sufriente a morir en la cruz, y sus glorias, cuando Él viene, levanta la iglesia y posteriormente 7 años después viene la segunda venida, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y estos son pactos que se van a cumplimentar. En parte están cumplidos y faltan otras partes por cumplir. ¿Entienden ahora? Están en un curso de profecía bíblica, están en un curso de escatología bíblica. Y aquí es donde usted tiene que asentarse en la primera conferencia para hacer una base, una construcción de conocimientos básicos para poder entender cosas más profundas que vamos a estudiar después, vamos a examinar después. No examen, aquí no hay exámenes. Estoy hablando examinar, analizar, observar, para nosotros podernos proyectar a futuro conciencia de Dios. Amén. Y existen en las Escrituras pacto de Dios y el hombre y pacto entre los hombres, que no me interesan ahora. Ya eso ustedes lo estudiaron. La gloria es para Dios. Entonces, los tipos de un pacto, las características para que un pacto se cumpla,
son condicionales estas características cuando se establecen elementos que tienen que ser cumplimentados para recibir el beneficio del pacto. El hombre se convierte en un recipiente del pacto. ¿A través de qué? De las promesas de Dios. Porque entre los componentes se hacen promesas. ¿Ya lo vimos? Ya vimos que ese concepto de pacto, incondicionales. Cuando no importa la condición de la otra parte, inexcusablemente se cumplirá el pacto. Abraham estaba en carne y sangre. Naturalmente que la transgresión llegó a Abraham y llegó a nosotros a través del virus adánico. Pero fue un hombre escogido por Dios. Un hombre de un corazón precioso. Pero cuando Dios hace pacto abrámico, el Señor tiene que dormir a Abraham. El Señor hizo el pacto representando a Abraham, porque iba a ser un pacto muy importante. Cuando Dios habla y cumple la palabra. Y Dios tiene que garantizar que esa palabra se vaya a cumplir. Y vamos a analizar esta situación del pacto. Vamos al pacto abrámico. Cuarto pacto, el pacto abrámico. Estoy en Génesis 12. ¿Dice amén? Tiene que tener la Biblia ahí. Génesis 12. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti. Escucha, solo Israel, no. Solo Israel, no. Todas las familias de la tierra. Oh, wow. Qué pacto más escatológico. Qué pacto de profecía futura más importante. Si todavía no había nacido Israel de los lomos de él, ya le estaba diciendo que 4 siglos iba a estar lo que iba a salir de él, esclavo en Egipto. Y posteriormente le iba a dar libertad. Dios está en control del futuro del mundo, del futuro de todo el universo. Y tenemos que estar claros que un pacto es un compromiso fuerte, estable y eterno. Y esto es lo que lo sujeta todo. Dios va a obrar por medio del pacto. Dios no entiende otra cosa. Dios es santo. La santidad de Dios controla su carácter. Es cumplible desde el punto de vista de la santidad. Él lo va a cumplir. Por encima de todo lo va a cumplir. Nada se puede oponer al poder, al omnipotente. Lo va a cumplir. Si hasta ahora ha cumplido parte de su promesa, va a cumplir las otras. Y ahí es donde se pierde las personas que se aflojan en la fe. Aleluya. Dale un aplauso a Cristo, hermano. El que siga esto tendrá victoria. Amén. Y ahí le habló a Abraham e hizo pacto con él. Muy importante. Dios hizo un pacto incondicional con Abraham. Estamos en la página 13 de tu material. Y a través de su descendencia, veamos a continuación, Israel, la herencia de la tierra, estuvimos hablando de eso, y la iglesia por ser de Jesucristo, y también alcanzando a las naciones gentiles, porque la iglesia, los profetas del valle profético del Antiguo Testamento no podían ver la iglesia estaba en un valle oculto, la iglesia era un misterio no revelado. Ahorita vamos a analizar los misterios, si esta noche nos toca llegar lo vamos a analizar, venimos preparados para ello, todos los misterios. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios tenía preparado que estos pactos, el pacto de Abraham, atravesara el programa de Israel, llegara hasta la iglesia a través de Cristo, por medio del nuevo pacto que Jeremías profetizó y nos injertó al olivo de Israel, y a partir de ahí se estableciera el año agradable del Señor, se predicara el Evangelio de Cristo, la iglesia fuera trasladada al cielo, y entonces Israel, después de haber caído y entrar en el rechazo, entraría en su etapa de salvación a través del tribulón, a través de la tribulación, para ser purificado por toda la infidelidad que tuvo con Dios, ¿sí o no? Lo vamos a analizar con más profundidad. Pero es importante esto de los pactos y cómo posteriormente llega al programa de las naciones, para que entonces se cumplimentara escatológicamente en el milenio, que fueran benditas en Abraham
todas las familias de la tierra. Por eso Abraham es el padre de las naciones. Dar un aplauso a Cristo. ¿Ya estás entendiendo? ¿Pero por qué? Ah, no, porque Dios entendió levantar a este hombre llamado Abraham, sacarlo de una ciudad idólatra para demostrar que él iba a derramar gracia sobre él y que le fuera contado por justicia, señalando a la gracia por medio de la fe en la cruz de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que los pactos tienen una suma importancia. El hombre es un mal cumplidor de los pactos, precisamente, está en carne y sangre. El hombre necesita de la sangre de Cristo para poder continuar y llegar al fin. Por eso es tan importante los pactos. Entonces Dios, aunque el hombre caiga, si se arrepiente, este pacto es totalmente incondicional. El hombre puede fallar, pero él no va a fallar. Y lo vuelve a salvar si se arrepiente de ese pecado. Por la fe en Jesucristo. Porque estamos lavados por la sangre. Apágame todos los celulares cuando estoy en el Espíritu, por favor, no me interrumpa. ¿Entiende, amado? Y por eso es que se cumple: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y entonces tú tienes que coger unos espejuelos bien grandes. No los que tú usas chiquitico. Esa visión está muy corta, no pasa de tu nariz. Eso que la mía está larga. No, tienes que llegar allá. Pararte debajo del profético del Antiguo Testamento. Y ya como eres la iglesia, sabes que la iglesia está allá. Porque ya existen los evangelios. Y ya Cristo los reveló a Pedro. Y los reveló a sus apóstoles. ¿Verdad? Y a partir de ahí Dios lanza por medio de Cristo, y tú puedes llegar a través de la cruz de Cristo, que lo oían los profetas del Antiguo Testamento, pero ves la iglesia y podrás entender entonces otras cosas que antes muchas personas no entendían y que está dentro de la escatología bíblica porque no veían el alineamiento en el terreno natural, en la generación que le tocó vivir sobre la tierra. Pero ya nosotros somos la generación de la iglesia del tiempo del fin. Ahora para nosotros es fácil decir: wow, en cualquier momento Dios viene a levantar la iglesia. El pacto abrámico ahorita tiene cumplimiento. Porque apenas la iglesia sea levantada, entra el pacto abrámico en funcionamiento. Israel entra en juicio para ser purificado y después todo Israel será salvo ahí en el milenio. Entendemos el pacto desde el punto de vista escatológico. Entendemos los pactos. Así mismo el pacto davídico. Vamos a leer el pacto de David. Está interesante en Samuel. Segunda de Samuel. 7:4, hermano. Vamos a ver. ¿Qué decía Isaí? Que por la raíz de Isaí venía el Mesías. Por la casa de David. Después lo vemos aquí. Aconteció aquella noche, 7:4, segunda de Samuel, dice amén. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán, este era el profeta que trataba con David, ¿se recuerda usted? Diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Ciertamente no he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo, le está diciendo Dios. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé de redil. Aquí está recibiendo el profeta Natán. Dice amén. Usted dio los profetas 1 y los profetas 2. Todos los profetas de Israel usted lo dio en este instituto. Yo te tomé de redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Acuérdate que Samuel estaba: ay, este qué bello, qué hermoso. Estate tranquilo, chico. Yo miro lo que no ve el hombre. Chico no, porque Dios no es cubano. Y el chico lo puse yo. Y le pregunta: hay más, ¿tienes más hijos? Bueno, atrás me queda un pastorcito. Tráelo para acá. Y el video le dijo: derrama el cuerno de aceite sobre este. Yo te tomé de redil de detrás de las ovejas para que fuese príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos y te he dado nombre grande. Como el nombre de los grandes que hay en la tierra. ¿Qué concepto tenía Dios del corazón de este joven? Ya hombre, el rey David. Además yo fijaré
lugar a mi pueblo Israel. Escucha esta parte totalmente futurista, profecía futurista. Está hablando Jehová, el Dios de los profetas. Fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca, escucha, nunca, nunca, no es el Israel de ahora que está temiendo que naciones lo invadan y lo destruyan. Este es otro Israel, este Israel está allá en el milenio, para que habite en su lugar y nunca más sea removido ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová hace saber que Él te dará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, está diciendo que Él va a dormir con sus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. ¿De quién está hablando? Amén. Hasta ahí. ¿Me está entendiendo? La vista de Dios. Y también usted tiene el pacto palestino. Gloria a Dios. Váyase a Deuteronomio 29. Pacto palestino. Cuarto discurso. Deuteronomio. Advertencia y bendiciones prometidas del pacto palestino. Estas son las palabras del pacto. 29.1 de Deuteronomio. Del cuarto discurso de Deuteronomio. Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab. Además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Moisés pues llamó a todo Israel y le dijo: vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Estamos hablando del patriarca Moisés, porque estamos recapitulando en el punto una mirada de los patriarcas a los pactos de Dios con Israel, para que ustedes vean la importancia que tienen los pactos cuando Dios establece pactos condicionales, o en este caso incondicionales de Abraham, y el cumplimiento de doble cumplimiento profético. Y entonces estamos analizando que el pacto abrámico, ahí van a ser benditas todas las naciones, y a través del pacto de Jeremías, Cristo lo cumple, el nuevo pacto en su sangre, y alcanza a la iglesia, y posteriormente, después que pase el tribulón Israel, donde va a ser purificado Israel por su rechazo y su desobediencia a la primera venida del Mesías, entonces sería santificada las naciones en el milenio, e Israel también recibiría ya la purificación, e Israel se establecería y se cumplirían las promesas para la nación de Israel definitivamente, y todas las familias de la tierra. En este caso entran las naciones santificadas también en el proceso de la tribulación y la gran tribulación. ¿Entienden? Gloria a Dios. Un aplauso para Cristo. La repetición es el mejor método de enseñanza que existe para que usted memorice lo que el maestro le está diciendo. Así que yo voy a coger un poquito de energía, aparte del vigor que me da el Espíritu Santo, y me voy a tomar un poquito de café porque soy cubano. Dios le bendiga. Ustedes, si quieren, pueden tomar café ahora. ¿Qué importancia tienen los pactos, Rafael? Ya como estudiante de profecía, Rafael, te estás dando cuenta, y de escatología, que es la futurista, te estás dando cuenta qué importancia tiene para un ministro de Dios conocer los pactos y mirarlos en el tiempo y cómo es su cumplimiento. Simplemente estamos asentando las bases de este curso. Por eso le digo, hermano, no deje de estar aquí. No deje de estar aquí. Gloria a Dios. Continuamos. Y aquí vemos el pacto palestino. La herencia de la tierra. ¿Está bien? Dice, este pacto para estudiarlo vamos a estructurarlo en 7 puntos. Estuvimos tocando esto. No voy a tocar la palabra, eso le corresponde a usted estudiarlo en su casa. En este caso porque estoy recapitulando y tengo que caminar rápido para llegar al objetivo de hoy. Este pacto para estudiarlo lo vamos a estructurar en 7 puntos. La dispersión de Israel por desobediencia. El futuro arrepentimiento de Israel. El regreso del Señor en la segunda venida, allá en Zacarías capítulo 14. A Zacarías se le pasó todo el video cuando, como digo yo, cuando Cristo desciende por el monte de los olivos. Se abre al medio. Conversión nacional de la nación de Israel. Como dice Zacarías, que ellos van a reconocer al Mesías. Dice que lo llorarán como a un hijo único. Aquel al que traspasaron.
En ese momento ya ellos están clamando y en eso desciende el Mesías. Porque Israel tenía un nivel de religiosidad tan grande que en el medio del proceso, a partir del traslado de la iglesia, construye el templo. Número 3. Y ese templo es para el anticristo. Y se dan cuenta de la conversión posteriormente. Romanos 16, 26 a 27. Vamos a ver esta parte un momentico aquí de la conversión de Israel. Romanos 16. Muchas gracias, directora. Romanos 16. Último capítulo, amado. Romanos 16, 26 a 27. Pero que ha sido manifestado ahora y por la escritura de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios sea la gloria. Quiero tocar Romanos 11. Gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué no quiero, hermano? Voy arriba. Romanos 11, era en Romanos 11, 25. ¿Por qué no quiero, hermano, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido Israel, endurecimiento en parte? En parte no es que él está hablando que es una parte de la nación de Israel, sino endurecimiento en parte con relación al tiempo. Porque si vamos al griego, te das cuenta que en la traducción te das cuenta de esto, pero endurecimiento en parte en el tiempo. Porque después todo Israel será salvo, ¿verdad, pastora? Vamos a analizar esto y vamos a comentarlo aquí directo al... Porque no quiero, hermanos, repito, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Le está hablando a la iglesia de Roma y a la vez nos está hablando a todos nosotros, porque Romanos hemos explicado que es el mejor discipulado al cristiano, porque comienza en la caída y termina en el 12, que somos un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y después nos habla de otros deberes cristianos. Aleluya, amén. Trata con nosotros muchas cosas, Romanos. Y aquí en el 11, y vamos al 27, 25, 26, perdón. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. ¿Por qué? Porque estoy hablando que era un pacto incondicional. Dale un aplauso a Cristo. Entenderemos, hombre. Él lo va a cumplir. ¿Entendemos la importancia de este pacto? Amén. Me voy a Romanos 10:1, hablando de rechazo. La incredulidad de Israel explica el aparente fracaso de las promesas, pero las promesas sí se van a cumplir. 10:1, hermano, ciertamente, estamos ahí en el 10:1 de Romanos. Hermano, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Qué ciencia? La ciencia de Dios. Al misterio de Cristo revelado al mundo. Lo rechazó. Y todo lo que el hombre sembrará, eso también segará. Tú siembras rechazo, Israel, vas a recibir mi rechazo, porque el que no recibe la sangre de mi hijo, yo lo voy a rechazar. Pero ya había un pacto incondicional. Pero es así. Y no todo va a ser salvo. La parte que va a recibir la fe en la sangre. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Y era lo que le pasaba a Pablo, que tenía celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Pero él había sido escogido del vientre de su madre para un apostolado, porque Dios tiene misericordia a quien quiere tener misericordia, y Dios llama a quien Él entiende, amado. Porque ignorando la justicia de Dios, la cruz, y procurando establecer la suya propia, lo que hace actualmente la iglesia moderna, rechaza la cruz y se plantea su propia justicia.
Y el hombre no puede autorredimirse, porque entonces se pone bajo ayo, bajo ley, y cae. Porque la ley señala el pecado, señala la muerte, pero la cruz es la gracia y señala la vida eterna. Y esto usted y yo lo estudiamos. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Que se está manteniendo bajo ley. Que está mirando la justicia de Dios por medio de la ley. La ley era moral, era buena. La ley era espiritual, era buena. La ley era sacrificial, era buena. Pero el fin de la ley es Cristo. Porque la ley señalaba el pecado. Y Pablo decía que conocía el pecado por medio de la ley. Y tenía que venir la justicia de Dios y verla escatológicamente. Terminamos con los altares de piedra, terminamos con los tabernáculos y templos bíblicos, termina la ley y se establece la gracia por medio de la sangre de Cristo, que es el antitipo de todos los tipos del Antiguo Testamento. Pero Israel rechaza esto. Y Pablo lo está explicando. Por eso es tan importante para nosotros entender el proceso de Israel dentro de lo que es el pacto, el proceso de la iglesia dentro de lo que es este pacto, estos pactos que van a funcionar a través de las dispensaciones de los tiempos. Y nosotros como la iglesia tenemos que estar ubicados en qué posición dentro del pacto con Dios estamos. Estamos bajo un nuevo pacto. Esto es de suma importancia. Israel ahora está en el rechazo. Estamos hablando de la Convención Nacional de la Nación de Israel. Juicio de los opresores. Van a ser juzgados. Y después la prosperidad nacional de la nación de Israel ya en el milenio. Después vimos el pacto davídico. Este pacto enfoca la promesa del trono por el Mesías como rey de reyes a partir de la segunda venida, descendiendo del monte de los olivos con sus santos a vencer a Satanás, su demonio, el anticristo, el falso profeta y los ejércitos de la bestia. Estoy en la página 13 del segundo material. Amén. Y ahí estuve las cosas que estuve hablando, que desde el Valle Profético del Antiguo Testamento, Dios por medio de los profetas de Israel nos reveló que Él como nuestro Creador decidió redimir la humanidad por medio de Jesucristo y este crucificado, lo que había sido predestinado desde antes de la fundación del mundo. Y estuvimos analizando esto en Primera de Pedro 15 al 23. Primera de Pedro 15 al 23. Primero de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1 del 15 al 23 verso. Ahí estuvimos analizando que esto Dios tenía predestinada la cruz desde antes de la fundación del mundo. Amén. También Pedro en una de sus cartas está planteando que los profetas estaban escudriñando sobre esto, estuvieron indagando y Dios trató con ellos. El Espíritu de Cristo que estaba sobre ellos los hizo profetizar sobre sus sufrimientos y sus glorias. Amén. También. Recuérdense que Pedro estuvo con él, Jacobo y Juan. Era de suma importancia estos tres. Después estos tres iban a estar al frente del Concilio de Jerusalén y iban a dar muchas orientaciones espirituales al resto del apostolado y a la iglesia judeo-cristiana. Amén. Por eso Dios le daba un training especial, elevando su nivel espiritual, además sabiendo que ahí estaba Jacobo, que iba a ser el primer mártir, de los primeros mártires, como Esteban. Ahí estaba Jacobo, de que Pedro iba con Juan a fundar la iglesia. Ya él veía a Pedro en sus dos discursos, primero 3.000, después 5.000, ¿me entienden? Predicando ya la cruz, ya no el Espíritu Santo, ¿verdad? Y estaba mirando a un Juan cautivo en la isla de Patmos, que iba a recibir el libro del Apocalipsis, que es parte de la estructura del estudio profético y escatológico que tenemos nosotros en la noche de hoy y en todo este año, ¿verdad? Es de suma importancia cómo el Señor trataba con estos tres y después trataba con el resto. Dios tiene un trato individual con cada siervo de Dios, con cada sierva de Dios, porque Joel 2.28 lo dijo, y sobre mis siervos y mis siervas derramaré de mi espíritu, Y Joel es uno de esos profetas que se lanza al final del tiempo del fin también. En la segunda parte de su profecía. Y usted lo estudió en este instituto cuando estudió el profeta Joel. Y nos vamos ahora al tercer bosquejo que les obsequié. Página 15. Dice amén. ¿Qué les pareció este análisis que hicimos de los pactos? ¿Se sienten
más fundamentados ahora con respecto a los pactos y a la profecía, ¿verdad? Y la escatología. Amén. Es importante, tenemos que partir de los pactos para entender esto. Aunque lo estudiamos, pero lo tenemos que repasar. Podemos entonces concluir, dice el material, que en el estudio profético histórico del pasado, Dios estableció estos pactos que iban a tener repercusión futura, eterna a través de su plan de los siglos. Es por ello que resulta necesario el entendimiento profético escatológico de la cronología o del desarrollo de los mismos a través del programa de Israel, el programa de la iglesia y el programa de las naciones gentiles. Jorge Castro, ¿me entiende? Como se nos demuestra en las escrituras, por el método literal, gramatical e histórico, que es el único método que Cristo nos dejó. La fuente original de este método es Cristo. Cuando el Señor entra por primera vez y atraviesa las paredes, amado, Evangelio de Lucas, capítulo final, suponga que estamos aquí y de pronto aparece el Mesías, atraviesa la pared, todo el mundo aquí se asusta, porque no estamos adaptados a ver que una persona atraviesa una pared, pensamos que es un fantasma, a ellos les pasó también, porque no somos divinos, divino es Él. ¿Qué les pasa? Le dice. Estaban así. Yo no le dije que de mí se había escrito en la ley de Moisés los salmos y los profetas. Para tú hablar de Cristo tiene que irte a Génesis, al protoevangelio, a Génesis escatológico. Él te pisará en la cabeza y tú le tocarás el cañal. ¿Por qué? Porque él iba a ir a la cruz. Pero él iba a quitarle la autoridad a Satanás en la cruz. ¿Viste desde cuándo? De Génesis. Amén. Es de suma importancia entender el método literal, gramático, histórico, porque si entendemos que se cumplió y ahora nosotros lo estudiamos por medio de este método de interpretación bíblica, si creemos por fe, porque nosotros no somos apóstoles y no profetas, ellos tenían un trato de Dios personal, los apóstoles veían a Cristo, la imagen de la sustancia de Dios es Cristo, ¿verdad? Y ellos era por vista, no era por fe, pero nosotros tenemos que creerlo por fe. Porque esto es don de Dios, la fe es don de Dios. Y hay algo sobrenatural que nos permite no tener fe en sí misma. La fe en sí misma es nulo vacío. Nulo vacío en matemática alemana es un cero con un palito en el medio. No hay nada. Ay, yo tengo fe. ¿En qué? En el ladrillo. ¿En qué tú tienes fe? En la vaca, la sana. ¿En qué tú tienes fe? En Israel. En el estandarte del instituto. En Jesucristo y es crucificado. Para la primera parte de todo lo que estás dando, y si tú creíste por este método literal, tienes que entender también que todas las promesas se tienen que cumplir hasta el fin de los tiempos. Por el mismo método literal, y no afloje que te pierdes y te van a dar en la cabeza los espíritus engañadores si te desvías del mismo método. Porque vas a violar las escrituras. Siguiendo espíritus engañadores, espíritus sensuales, espíritus de error, que están permanentemente escuchándote por radio, por televisión, por donde quiera, están pululando los espíritus, están aquí ahora y los reprendo en el nombre de Jesús, porque aquí el que es dueño es el Espíritu Santo de Dios de este lugar. Pero tenemos que hablar en ese tono, porque a la vez que te enfrías, Él te vomita de la boca, porque Él no puede negarse a sí mismo, Él es santo. Ni frío te embarcaste. Si eres tibio, te embarcaste también. Tienes que ser caliente. ¿Y cómo lo soy? Pide a Dios que te llene de poder. Que te llene de poder del Espíritu Santo. Para que no caigas en pecado. Un poquito de café. Aleluya. Gloria a Dios. Seguimos. Ya toqué el método literal, que es muy importante tocarlo. Y este método fue fundamentado por Cristo. Quiere decir que si yo interpreto todos estos pactos, interpreto todo este material profético escatológico por el método literal, gramático, histórico, cuya fuente original es Cristo, yo tengo victoria. Porque yo estoy en la verdad. Y yo puedo predicar de Génesis hasta Apocalipsis por medio de este método la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Para salvación de toda la humanidad. ¿Entienden, amados? Todo esto fue revelado por el Espíritu, como dije ahorita, a los patriarcas, a los profetas, a los apóstoles,
escogidos y enseñados por el Señor. Personalmente los enseñó y lo podemos ver con lujo de detalle en los evangelios. Y cuando ellos mencionan este proceso histórico en su primer discurso, hablando de Pedro ahorita, y en las cartas apostólicas enviadas a la iglesia en la cual servían, cumpliendo el mandato de alimentar la misma con la doctrina y el mensaje de la cruz como sus siervos, testigos. Y ya estaba la Torá en arameo o en hebreo. Y ellos la conocían, la tenían. Y en la Torá estaba Cristo. De esto profetizó, los profetas profetizaron de él. Ningún israelita podía negar que conocía la venida del Mesías. Estaba en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, estaba en la Torá, en la ley de Moisés, los salmos y los profetas. Los salmos están llenos de salmos mesiánicos. Dale un aplauso a Cristo. Nadie puede negar a Cristo. Nadie. Ni Israel. Y como nosotros ahora que tenemos los evangelios y tenemos las cartas apostólicas, tanta revelación trajeron los apóstoles. Por eso él los tenía, por eso los ministraba. Bueno, y Pablo, no, Pablo lo tuvo, ahí está en Gálatas capítulo 1, lo tuvo 3 años en el desierto de Arabia y se lo llevó al cielo. 3 años. Y predicó durante 4 años y después fue a ver a los principales del concilio de Jerusalén. Y decían, este hombre predica igual que nosotros. Después se fue, 14 años voló. Y llenó Europa, del oeste de Europa, todo el oeste, del mensaje de la cruz. Porque a eso lo llamó Dios. Y Ananías no quería ni tocarle el pelo. Le dijo, dale que instrumento escogido me es este. Ananías, imponle la mano porque este Ananías era un santo lleno de poder de Dios. Escogió a Ananías en Damasco. A veces Dios te pone una persona al lado y quiere hacer algo en tu vida a través de esa persona. Una persona X. Aprovecha ese tiempo que Dios pone un santo al lado de tu vida y vas a avanzar mucho. Hay personas que Dios pone para que tú pases pruebas al lado tuyo, pero hay personas que Dios trae a tu vida para que tú tengas sanidad, para que tú tengas liberación, para que tú crezcas en el Espíritu. Puede ser un pastor, puede ser un evangelista, puede ser algún hermano que tenga profecía de consolación, edificación para tu vida, que eres la iglesia. Puede ser un maestro, lo que Dios ponga. Pero siempre estate atento. Eso lo dimos en Moisés y Josué en la continuidad de la obra. Hay un tiempo propicio para todos nosotros. Hay un tiempo de derramamiento de la unción. Hay un tiempo donde Dios prepara el llamado completo para nuestras vidas. Y Dios trajo al Mesías para que preparara a los apóstoles. Y los apóstoles trataron con la iglesia según lo que el Espíritu le decía que tenían que hacer. Porque Él nos guía a todos a venir y nos dice las cosas que están por venir. Pero Dios trabaja por medio de los hombres. Por medio de los hombres. Los hombres, nosotros somos instrumentos de Dios. Y tenemos que estar en la congregación. Y todo lo que estamos aquí estamos por fe en Cristo. Porque el Espíritu Santo nos trae aquí a recibir algo como recipientes de los pactos de Dios. Porque algo va a ser nosotros a través de este curso y de todo lo que hemos aprendido acá. Amén. Y es importante lo que estamos aprendiendo acá. Nosotros como ministros, en fin, los testigos de hoy tenemos la obligación, el deber, el compromiso. Esta es la parte que el Espíritu Santo daba para exhortar. De estudiar estas doctrinas expresadas en la profecía bíblica y escatológica para tener el correcto entendimiento de la Escritura por medio del Espíritu de Jesucristo. Y tenerlas escritas en nuestros corazones para poderlas impartir por la fe en Él y tener la iluminación. Y yo le decía a los alumnos de primer año, hermano, es un contingente de 80, 85 alumnos que tenemos ahora en primer año. La gloria es para Dios. Y yo le digo a ellos cuando le estoy explicando la ciencia de la interpretación, la hermenéutica, y le digo que la clave para esto es entender cómo Cristo fundamenta el método. Y cómo entender esta regla que Cristo nos decía, pero por medio de la fe es el puente para llegar al Espíritu. Porque nosotros tenemos el método, pero tenemos que tener al Espíritu. Y para tener el Espíritu tenemos que tener fe en lo que Él hizo en la cruz para ser llenos de Él. Tener la salvación y lograr, porque si no eres un intelectual, no vas a entender nada de lo que le pasaba a mí, me pasaba a mí. Habíamos estudiado en varias universidades seculares. Era como comerme un libro más. Y cuando venimos a Cristo, no me entraba. Esto a mí no me entraba, ni a mí tampoco. Y los pastores nos tuvieron que enseñar cómo es esto. Esto lleva oración,
el proceso del discipulado para el bautismo, mijo, porque nosotros no queríamos comer la Biblia. No. Teníamos que aprender el método y teníamos que tener fe. Por tanto, aquí está el método, está el concepto claro, cómo interpretar la Escritura, pero tiene que haber fe, que es el puente para que me lleve a Dios, para que Dios me ilumine, para entenderlo todo. Esa es la regla de Dios. Yo le hacía un puente, le ponía aquí el método, le ponía un puente y le ponía fe en Jesucristo y aquí ponía iluminación de parte de Dios. Y yo le decía, ¿cómo llegar a eso? Y a la vez se lo estoy ilustrando a ustedes. ¿Cómo llegar a eso? Oración, vigilia. Dios te tiene que ver de rodillas, buscando de Él. Tú tienes que crecer espiritualmente por medio de la comunión con Él, para que Él te vaya limpiando las dificultades que están evitando que tú llegues a Él en la carne. Entonces, gradualmente Él te va enseñando, porque es el proceso de santificación, pero manteniendo la fe en Jesucristo, y entonces la iluminación llega a ti. ¿Qué pasa que no entiendo? ¿Estás flojo en oración? ¿Qué pasa que no entiendo? Te estás separando de tu comunión. ¿Estás haciendo la cena del Señor? ¿Estás orando como mínimo media hora, una hora? Mídete. Y por eso no te entra el estudio este que estás dando ahora. Porque no le estás dedicando un tiempo. Y esto yo le estaba diciendo a los alumnos de primer año. ¿Cuál es la clave de la interpretación del método? Conocer las reglas de Cristo, tener fe en lo que hizo por ti en la cruz del Calvario, y el Espíritu Santo te va a iluminar. Porque Él glorifica a Cristo dentro de ti. Dale un aplauso a Cristo. Esa es la clave. Él vive y mora en mí. Eso es un misterio. Lo vamos a analizar. Qué precioso es Dios. Recordemos, y aquí viene, que el Espíritu Santo en su función en la edad de la iglesia es glorificar a Cristo. Él solo va a respaldar para salvación, santificación y glorificación el mensaje de su obra cuando vino en carne a su sufrimiento y cuando venga en la segunda venida a manifestar unido a nosotros sus benditas glorias. ¡Aleluya! ¿Se entiende? Para continuar debemos entender los misterios revelados a la iglesia para toda su edad y conocimiento, y de esta manera comprenderemos aún más el programa de Dios para la misma en la tierra y en los cielos. Porque hay elementos que Dios tiene para nuestra edad de la iglesia, para el programa de la iglesia, que nosotros tenemos que ser como Ezequiel. Mi codo, y tocar el fondo. Y tocar el fondo. Y ahora en la próxima clase, que yo le voy a dar a primer año, en la ley del contexto, le voy a enseñar quién fue el primer personaje que sacó un texto fuera de contexto, y fue Satanás. Y cómo Dios cancela a estas personas con la espada. Con la espada. Dios cancela. Es una batalla con las espadas. La espada de las tinieblas de Satanás y la espada de la cruz de Cristo. Y se lo voy a mostrar con las escrituras a ellos. ¿Cuál es el secreto de que nosotros tenemos que mantener las reglas de contexto? De contexto en el libro, en los libros, la visión general. Porque escrito está. Y ahí se ve una batalla que Satanás agarra, saca fuera de contexto, utiliza Salmo 91 contra el Señor en el pináculo del templo, y el Señor lo ataca con Deuteronomio 8.3, 8.6 y lo vence. Con la espada. Es una batalla entre dos gladiadores, uno caído y el poderoso. Dale un aplauso a Cristo. Entonces son reglas que tú no puedes dejar a un lado, porque no vas a tener victoria. Y Dios nos dio la victoria por medio de la cruz. La iluminación del Espíritu de Cristo por la fe y el amor cada día en lo que Él hizo por nosotros en el Monte Calvario. Y dice que los profetas hablaban los profetas por medio del Espíritu de Cristo que moraba en ellos. Y cuando aquello se derramaba individualmente, y ahora se derrama universalmente, ahora está derramado en cada uno de nosotros, porque ahora nosotros somos los profetas, los mensajeros de Dios. Nosotros somos los mensajeros de Dios. Nosotros somos ahora la voz de Dios. Estoy hablando profeta en sentido general, somos maestros, sí, Efesios 4, pero nosotros somos los mensajeros de Dios, somos la voz de Dios.
la voz de Dios para este tiempo y la voz de Dios para el futuro. Porque tenemos que predicar los sufrimientos a las personas que no tienen a Cristo y después educarlos en las doctrinas de la cruz. Enseñarles las glorias también. Porque la iglesia renovada, recién llegada y convertida tiene que conocer cuál es la bendición de su estado eterno. Soy salvo. Sí, hoy te estoy diciendo que eres salvo. Estás haciendo la oración conmigo del arrepentimiento. Viniste, te moriste aquí, efectivamente eres salvo. Pero después vas a crecer en el discipulado y vas a ver qué significado eterno tiene esa palabra ser salvo. Porque la senda de justo es como la luz de la aurora, que va en aumento en lo que el día es perfecto. Tú tienes que crecer en la gracia de una manera progresiva y gradual. Por eso tenemos que conocer estos misterios. Y aquí tenemos el misterio del reino de los cielos y voy a borrar y voy a colocar algo en la pizarra muy interesante que quiero hacer, que es poner la iglesia de Asia Menor, que es el mensaje de Jesucristo dentro del Apocalipsis, con un doble sentido profético para la iglesia juanina de Asia Menor, y a la vez cada una de esas iglesias representa la edad de la iglesia desde el derramamiento del Espíritu Santo en el aposento alto, su surgimiento hasta el traslado de la iglesia por medio de arrebatamiento y resurrección, por resurrección y arrebatamiento, según el orden. ¡Qué bendición! El misterio del reino de los cielos. Aquí aparece Mateo 3:50. Amén. Después plantea cada parábola, te las voy a poner aquí ahora. Cada parábola, y vas a anotarlo en tu libreta de notas, y lo vas a poner allá en el DVD. Cada parábola se alinea con cada una de las iglesias mensajes de las 7 iglesias del Señor en el Apocalipsis. Las parábolas de Jesús cubren el periodo entre la primera y la segunda venida del Mesías. La era de la iglesia revela el misterio del reino de los cielos y abarca por medio del Evangelio todas las regiones de la tierra. Si usted quiere, dibuje las iglesias así. Pero yo lo voy a hacer de una manera, voy a tratar de hacerlo lo más rapidito posible. Aquí está la cruz, el ascenso del Mesías, y después viene el descenso del Espíritu Santo. Y nos vamos en el tiempo hasta el traslado de la iglesia. ¿Verdad? Esta es la edad de la iglesia. Amén. Esa es la edad de la iglesia. Entonces yo voy a borrar la edad de la iglesia porque ahí, que es desde el descenso del Espíritu Santo hasta el traslado. Entonces vamos a ponerle aquí unas llamitas de fuego, porque dice que vino con llamas de fuego sobre su cabeza, ¿verdad? Y eso está aquí así. Llamas de fuego hubo ahí. Cuando descendió en el Pentecostés. Descenso del Espíritu Santo. Aposento alto, ¿verdad? Aposento alto. Descenso del Espíritu Santo del aposento alto. Nacimiento de la iglesia. Nace la iglesia, amén. Entonces ahora viene una. Y 1, 2, 3, 4,
Voy a tratar el mensaje de las 7 iglesias. Picaporte, picaporte. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6. Esto es importante conocerlo en tocar el estudio de profecía. Y 7. Esta no tiene picaporte. Esta sí. La cruz, así son las iglesias, ¿verdad? Amén. Cualquier cosa me perdona porque no soy muy buen dibujante y tengo que andar rápido, ¿verdad? Aquí tengo una, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y la 7 iglesias del mensaje en el Apocalipsis. Amén. Aquí tengo la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Pérgamo, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, la iglesia de Tiatira, hay algunos que dicen Tiatira, la iglesia de Sardis, amén, eso está en orden en su Biblia, la iglesia de Filadelfia y la iglesia de Laodicea, amén. Amén. Esto es hasta el año 100 después de Cristo. Amén. El año 100 después de Cristo. Esta es la iglesia apostólica. Esta sí es la verdadera iglesia apostólica. Esta es la iglesia de los mártires. Iglesia de los mártires. Del 100 al 300 después de Cristo. Después lo vuelvo a repetir. Esta es la iglesia estatal. Pérgamo, la iglesia estatal que sentó las bases preliminares para la iglesia católica. La iglesia estatal. La iglesia estatal del 300 al 500 después de Cristo, del año 300 al 500 después de Cristo. Amén. Vamos a bajar para acá, vamos a ponerlo aquí, después lo vuelvo a repetir, Aquí tenemos la iglesia papal, Tiatira, la iglesia y papal. Ya vino el desarrollo papal. Su desarrollo empezó en el 325 después de Cristo y logró su esplendor entre tinieblas, ¿verdad? Después de Cristo al 500, amén. La iglesia papal. Aquí tenemos la apostólica hasta el año 100 de su fundación. Aquí fue fundada en el derramamiento del Espíritu Santo hasta el 100 con la partida de Juan al cielo, amén. Después la iglesia de los mártires. Vino una persecución, Aquí está, del 100 al 300. Esmirna, después Pérgamo, comenzó ya la iglesia a descomponerse, a estructurarse diferente a la estructura que tenía el gobierno de la iglesia apostólica y la iglesia de los mártires. Y hubo un cambio en la naturaleza de la doctrina a través de dogmas, porque ya la escuela de Alejandría de interpretación alegórica, espiritualizante, a través de San Agustín comenzó, y Filón de Alejandría comenzaron a introducir falsas doctrinas en la interpretación, y todo esto hizo base para que ya muchos obispos en esta historia de la iglesia comenzaran a desviarse por esta influencia de una falsa interpretación. ¿Qué trae la falsa interpretación bíblica? El gobierno de los espíritus de errores sobre estos falsos ministros, estos falsos obispos, ¿ok? Y ahí comienza la decadencia a partir del 300 y se establece ya a partir del 500, ya con ¿se acuerdan los monasterios? Ellos ya plantaban monasterios, preparaban a los sacerdotes y lo iban enviando, iban creciendo, iban construyendo a través de Europa medieval, amén.
Después tenemos Tiatira, ya entra el desarrollo, se transforma la número 3 en la número 4. Se transforma, se va transformando. Y ya aquí viene más la idolatría, comienzan a venir las cosas que ustedes estudiaron. Yo no les puedo dar ahora tercer año historia de la iglesia, eso lo estudió usted. Yo estoy construyendo conocimiento sobre lo que ha dado. Amén. Y Sardi, llegamos a Sardi, que es la iglesia de la Reforma. La de Martín Lutero, amén. La iglesia reformada, la reforma. ¿A partir de cuándo la reforma? De 1500, porque todavía los hay hasta hoy. 1500 hasta hoy. Ahorita vamos a las parábolas. Yo se las voy a poner acá arriba. Hasta hoy. Quiero que me lo estudien bien. Y la Filadelfia es la iglesia misionera. A partir de 1800, nosotros dimos aquí un posgrado, aquí hay hermanos que lo dieron, de la historia del movimiento pentecostal. Y pudimos comprobar esto, cómo ya el Señor empezaba a levantar personas como diferentes siervos y siervas de Dios a partir de 1800 en adelante. Y esto se manifestó mucho. Ya por 1880, 1890, ya se estaba acercando a la explosión o se estaba acercando ya a las llamas de fuego que saltaron en el movimiento pentecostal de Azusa Street, y esto surge a partir del Instituto Bíblico de Topeka de Charles Parham, funda otro en Houston, y de ahí William Seymour pasa estos estudios, va es hospedado en la casa de Bonnie Bright, se cae el porche, rentan el establo de caballos y comienza la obra de Azusa. Ahí estallan todas las llamas de fuego. Por eso esto se llama generaciones llamas de fuego, porque nosotros damos aquí las doctrinas pentecostales y en las aulas de este instituto se da clase bajo un ambiente pentecostal. Dale un aplauso a Cristo. Y a partir de 1800, 1890 estalla esta iglesia. ¿Y por qué llamas de fuego? Hebreos 1.7, repito, llamas de fuego, Hebreos 1.7 y Salmo 104.4. Estoy repitiendo, Salmo 104.4 y Hebreos 1.7. Suministro de llamas de fuego. ¿Por qué? Porque cada llama de fuego se convertía en una misión pentecostal en el mundo. Instituto bíblico que de él no sacan iglesia, te lo tienes que cuestionar. Instituto bíblico que no traiga un avivamiento en una ciudad, te lo tienes que cuestionar. Porque tiene que manifestar las verdades fundamentales de Jesucristo y la obra llena de fuego del Espíritu Santo. Y esta doctrina se tiene que dar, la del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y eso es lo que hacía Parham, y se preparó William Seymour y este afroamericano de Luisiana, faltándole un ojo. Comienza este gran avivamiento en 1903 al 6, después de pasar este instituto bíblico, porque a Dios a que llama, lo capacita, lo equipa y lo envía. Y a partir de 1850 comienza a surgir un Alexander Dowie, comienza a surgir un Mary Gugu Ethel, siervas de Dios y siervos de Dios. Y comienzan a levantar Dios estas llamas de fuego individuales. Establécete señales, ponte majano en el camino, y cuando ya se está cerrando el 1800, ya la Filadelfia empieza. Los bautistas estaban acá. John Wesley estaba acá, ayudó a prender un poco este fuego, pero este hombre metodista es que abre la llave, es el padre Pentecostés, abre la llave y lo cataliza a William Seymour. Pero estos siervos de Dios como John Lake, Mary Gugu Ethel, Alexander Dowie, muchos de ellos cometían errores, pero eran siervos de Dios. La más persona, una viuda que fue a África, muere el esposo y vino y levantó el Angelus Temple en Hollywood, Los Ángeles, por allá por Hollywood, perdón. Y eso señalaba al Pentecostés contemporáneo. Por eso la Filadelfia sube 1800 sobre 1890. Ahí está la Filadelfia ya garantizada, porque a partir de ahí vinieron las grandes misiones mundiales. Esta es la iglesia misionera. Iglesia misionera. ¿Entendió ahora? ¿Por qué la iglesia misionera? John Wesley había venido, había formado. Dios guardó América. Envió a los bautistas, hicieron la primera declaración de fe, los presbiterianos no, hicieron la primera declaración de fe, muy importante, de sana doctrina, en Estados Unidos de América. Posteriormente vinieron los Wesley, John y Carlos, Charles, y expandió el evangelio.
predicó Romanos, predicaba Gálatas, predicaba la cruz de Cristo, John Wesley. Pero después vino una decadencia y Dios volvió de nuevo a enviar, como hacía con los profetas de Israel para que hubiera un avivamiento de la nación de Israel. Así comenzaba Dios aquí en América y guardó a América para que fuera la rampa de lanzamiento de las misiones mundiales durante todo el siglo XIX y XX. Dale un aplauso a Cristo, hermano. Estoy parado en Filadelfia, estoy dando cómo surge Filadelfia, cómo Estados Unidos sirve de base para que venga un gran renacer de avivamiento por medio del poder del Espíritu Santo en el mundo entero. Y por eso este mensaje de las 7 iglesias es tan importante. Y esto está en Apocalipsis. La Odisea, usted sabe que esta es la iglesia apóstata. Y hoy está muy manifestada. Y Pablo, apóstol, habla de esto. Que se tiene que manifestar esta iglesia ya al fin de la edad de la iglesia. Esto lo habla Pablo en las cartas de él, ahí en Tesalonicenses, Pablo lo habla, ustedes saben dónde está eso. Amén. Que no se puede manifestar todavía el anticristo. ¿Por qué? Porque la iglesia está en la tierra. Hay algo que lo detiene esa gente, es el Espíritu Santo que mora en la iglesia. Pero ya el incremento de la actividad demoníaca existe y está. Porque el falso profeta está conquistando corazones de gente que quiere dinero. Y el falso profeta se está moviendo con un principado. El espíritu del falso profeta y el espíritu del anticristo están trabajando en la tierra. Lo que todavía no se han encarnado en nadie. Porque no es su tiempo. Pero están trabajando ya. Porque cuando nosotros nos vayamos de un momento a otro, entonces se van a encarnar. Y entonces todo este sistema religioso de la superiglesia y todo este sistema de la gran ramera, se van a quedar. Y la Laodicea es representante de este sistema religioso. De esta superiglesia de la Laodicea moderna, iglesia católica, con todas las iglesias ecuménicas. Nosotros sabemos bien que los episcopales ya permiten ministros y ministras lesbianas. Sabemos bien que de la iglesia de Sardi, que todavía existe, la luterana, ya permitieron ministras lesbianas y ministros homosexuales. Y ya sabemos que la iglesia católica tiene el lobby, existe, el lobby del Vaticano existe. Y recientemente un polaco, hace cuestión de apenas unas horas, estamos en el año 2016 firmando esto, hace apenas unas horas, uno de los teólogos de las universidades de Roma, funcionario del Vaticano, estando a formarse ya el sínodo familiar, esto está en el ambiente ahora, se declara homosexual, estamos en enero de 2016, esto ocurrió apenas hace unas horas, y esto fue un escándalo en el Vaticano. Y aparece con el catalán, la pareja de él, esto está en los medios, esto se hizo público, notorio, es vergonzoso. Y el Papa de turno, usted sabe, jesuita, plantea que él no puede juzgarlo, él no es nadie para juzgarlo. Quiere decir, hay una depravación moral en esta iglesia. Pero no solo los episcopales, no solo la iglesia católica, la iglesia mormona también lo permite ya. La comunidad de Cristo, alianza con la iglesia mormona, lo permite ya. Los presbiterianos clásicos lo permiten ya. Y así se van a ir uniendo todos aquellos que están firmando con el Vaticano, porque la idolatría, cuando se unen con la idolatría de la gran ramera, rápidamente Dios le manda espíritu engañoso. Y rápidamente el que se une confirma, como la iglesia metodista y estas iglesias ecuménicas que se están aliando. La iglesia metodista no ha caído todavía, pero en las próximas conferencias va a haber una gran batalla. Estoy hablando de la Uni Methodist. Esto también es público notorio, esto ha ocurrido en algunos congresos finales de ellos, donde ya han aparecido aquí en el Harlem de la Tierra, en algunas conferencias de ellos, pastores y pastoras con los colores homosexuales, y uno de los obispos los paró y dijo, todavía no es el tiempo. Y no sabemos si en la próxima conferencia del 2016 puede haber otro combate. Ya esto está caminando, estos espíritus inmundos están caminando dentro de esta iglesia, que ya le dije que hubo un enfriamiento después que Wesley vino y fundó las comunidades metodistas. Todo esto comenzó a influenciar y fue necesario que el Señor, a través de su espíritu, trajera este gran avivamiento mundial, pentecostal, y millones de almas se han convertido bajo el mensaje de la cruz de Cristo. Pero ya está viniendo una decadencia porque es profético. Estoy hablando del mensaje de las 7 iglesias por el libro de Apocalipsis. Es profético que hay una decadencia, porque en la medida que esto camine, mire,
Hay un incremento de la actividad demoníaca y se va acercando porque tiene que haber un alineamiento, porque esto no puede surgir del día a la noche. Y hay un alineamiento en el campo natural que en la medida que Filadelfia se acerque al cielo, en esa medida se incrementa la actividad demoníaca sobre la tierra a través de la Odisea. Dar un aplauso a Cristo y esto es verdad. Entonces las parábolas, ¿qué hora tengo por ahí? Usted que es el controlador de tiempo. Si no pongo otro, no lo crea. El tiempo se va volando. Mateo 13, 3 al 9. Mateo 13, esta parábola. Mateo 13, 3 al 9. Usted puede estudiar esto con un comentario bíblico, con una Biblia de estudio, porque su Biblia es una Biblia que no tiene comentario. Usted no va a ver un comentario bíblico. Usted puede comprarse un comentario de Henry Matthew. Matthew Henry. Usted puede comprarse la Biblia Scofield. Puede ayudarlo. En fin, un diccionario bíblico ilustrado que hagan comentarios, que vengan comentarios de diferentes eruditos, ¿verdad? Que usted estudie por el método literal, gramático e histórico. Busque historia, comentarios históricos sobre esto que yo le estoy dando. Amén. Yo tengo diferentes Biblias que hablan de esto. La iglesia apostólica, los mártires, la estatal, la papal, porque eso no lo dice la Biblia, pero sí los que estudian la historia, comentarios paralelos de historiadores, viene toda esta fase, que usted puede estudiar también por el libro de Good, la historia de la iglesia, y pueda comentarse en esto también, el libro que usted tiene de historia de la iglesia. ¿Dice amén? Lo estoy ayudando para que fertilice y profundice más estudios sobre esto que le estoy poniendo. Mateo 13 de las parábolas, ¿verdad? Mateo 13, 24 al 30. En esta primera es la parábola del sembrador. Sembrador, ¿por qué? Porque ellos sembraron la semilla, la iglesia apostólica. Amén. Ya va viendo. Esta es trigo y cizaña. La de los mártires, porque no todos eran mártires, ¿ok? Por eso necesito que usted tenga cizaña. La de Pérgamo, 13:31. Esto es 13, Mateo 13. 31, 32. Parábola de la levadura. La levadura, ¿eh? ¿Por qué? Porque mire lo que está aquí. La levadura, la iglesia papal, ¿eh? Ya ahí se empezó a leudar. En la iglesia papal, la parábola de la levadura. ¿Qué trae levadura? Pecado. Ya empezó a afectar la naturaleza de la doctrina, la naturaleza de la estructura de la iglesia del Señor, ¿verdad? ¿Está bien, Roberto? Yo vuelvo para terminé el tercero y voy para el cuarto. El tercero, Mateo 13, 31, 32, pero a ti te toca estudiar esto más a profundidad en tu casa, ¿verdad? Amén. Este Mateo 13, esta tercera es la semilla de mostaza. Semilla, busque el comentario de mostaza. La semilla de mostaza. Después yo lo vuelvo a repetir. La semilla de mostaza. La levadura, parábola de la levadura. Parábola de la levadura, que esto está en Mateo 13, MT 13, Mateo 13, 33, 35. Tu Biblia lo tiene, ¿oíste? La parábola de la levadura. Levadura, y tú sabes que la levadura es pecado. Amén. Y aquí empieza a descomponerse del 3.25 al 3.50. Te puse el 3.25. No importa, por ahí es. Estamos haciendo un análisis cronológico de tiempo, ¿verdad? Si yo cronológico, no tengo que decir tiempo. Pero cuando se habla de cronología, estamos hablando de tiempo. Amén. Sardi, vamos a ver qué hay para Sardi, la iglesia de la Reforma. Mateo 13, 44. MT, capítulo 13, verso 44. El tesoro escondido. ¿Por qué? ¿Por qué el tesoro escondido? Porque Dios tenía la reforma escondida, ¿verdad? ¿Eh? Eruditos fueron analizando cómo las parábolas se relacionaban con el análisis histórico y doctrinal del tiempo de cada iglesia.
¿Ya entendieron? Y fueron ubicando las parábolas del Señor en secuencia cronológica con el mensaje de las 7 iglesias del Apocalipsis. Te estoy dando este elemento en el tiempo y con respecto al evangelio parabólico para que veas estos misterios cómo estaban siendo revelados y estos eruditos han sido iluminados para ir ubicando estas parábolas según el tiempo de la iglesia y ya puedes compararlo y no te quedes solo con una Biblia Reina Valera que está en español. Y usted sabe que los geógrafos escribieron esa Biblia en griego y en arameo y hebreo. ¿Está bien? Ahí en español vas a lograr algo, pero tienes que irte a los comentarios donde hay traducciones griegas. ¿Ok? Como Robertico, que los compra todo. Sí, Robertico los compra todo. Por eso se queda callado, no pregunta, porque él da en el clavo. Es así, preocúpese para que escudriñe y la tenga para que nadie le arrebate su corona. Porque hay que profundizar para que no la arrebaten. Porque lo que están tirando por radio y televisión es galleta con agua sucia de las tinieblas. Hoy me llamaron unos pastores que, vaya, lo que me dijeron me dejó temblando. Pero la gloria es para Dios, hermano. Un loco ahí en la radio, aquí en Kansas, mandó a decir que quitaran todos los aceites de los altares. Ese es el Fidel Castro de la iglesia. Sí, porque en Cuba Fidel daba una orden y había que hacerlo. Ahora Satanás quiere quitar el tipo del Espíritu Santo de la iglesia, el aceite. Niega a Santiago, niega muchas doctrinas. Y si usted no está preparado, ¿qué? Va y quita el aceite. Ahí están los espíritus engañadores. Hay mejor ni oír esa radio, ¿verdad? Porque nos molesta, ¿no? Nos molesta ya. Bueno, pero es parte, está profetizado, ¿verdad? De la abundancia del corazón habla la radio. De la abundancia del corazón habla la televisión. ¿Verdad? Donde tú tengas tu tesoro, ahí está tu corazón. Tienes en la tierra, en la iglesia de la Odisea. La que no tiene, es aquí, yo estoy a la puerta y toco. Porque esta todavía deja que Cristo entre. Porque hay mensajes, hay promesas para ella. Pero esta, ya usted sabe que le dijo de todo. De todo le dijo esa iglesia. La exhortó fuerte. Y todavía le dijo que la amaba. Pero no tienen picaporte porque no quieren que entre el mensaje. ¿Ya caíste porque no tienen picaporte aquí? No tiene, no tiene. No quieren mi mensaje, no quieren el tuyo. No, el del Espíritu Santo no lo quieren. Amén. Tesoro escondido, Sardi, amén. Filadelfia, parábola de la perla de gran precio. 13, 45, 46, MT, Mateo 13, que en el 13 están todas las parábolas, amados hermanos, del DVD. Ahora lo voy a hablar por ustedes, para que quede grabado bien y den para adelante y para atrás, hagan récord y capten todas las señales estas. Mateo 13, 45, 46, parábola de la perla, 13, 45 y 46. Perla, un hombre se fue, amén, de gran precio. Perla de gran precio. Y aquí la parábola de la red. Terrible. La parábola de la red. Mateo 13, 47 al 50. Repito, por causa de los DVD, yo voy a leer todo eso ahora. Mateo 13. Escucha, hermano, la perla de gran precio, perla de gran precio, amén. Ginis, por favor, hermana, párese aquí en el micrófono y lea Mateo 13, 47 al 51. Mateo trajo la Biblia más grande, ¿verdad? Yo tengo una allí en mi suaga, un Nuevo Testamento más chiquito.
13:47, que es la parábola de la red. No empiece todavía. Cuando ellos digan amén. Todavía, uy, me lamento yo muy rápido. ¿Ya? Todos estamos. La red. Del 47 al 51. Escuchen, hermano. Mateo 13, del 47 al 51. Vamos a ver la red, que es la última, la Odisea. La apóstata. Sí. Amén. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echan en el horno. Y los echarán. Y los echarán en el horno. Estamos hablando porque echan, me estás hablando presente, y esto es escatológico. Echarán es futuro perfecto del verbo echar. Sigue. Amén. Y los echarán en el horno de fuego, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Pueden sentarse, hermana, den un aplauso a Cristo. Y como es escatológico, yo le pregunto a ustedes, ¿entendieron todas estas cosas? Echarán. Apartarán. Future. ¿Está de acuerdo, pastora de Harrisonville? Interpretación literal. Gramatical. Los verbos tenemos que tener cuidado con ellos. ¿Me entienden ahora más? Qué delicado es esto de la interpretación gramatical. No lo entiendo en español, vete al griego. ¿Cómo? Vete al comentarista, que te hace la traducción de estos versos en griego. O si no, llama a mi amigo Mirudi y pregúntale, no lo haga porque me va a llamar la atención. Porque mi hermano Mirudi es teólogo Mirudi de la Iglesia de Dios, obispo ya jubilado de la Iglesia de Dios, él es profesor en griego. O sea, erudito en Nuevo Testamento, porque es geógrafo, conoce el idioma original, aparte que lleva una vida en teología, ¿me entiendes? Yo cuando tengo una duda, bueno, como es mi amigo, llevamos años trabajando juntos, en 2005, yo le digo, hermano Irán, ayúdame, y él me orienta. Por eso nosotros tenemos aquí, por ejemplo, el libro Los Dones Espirituales, que traen estas traducciones de griego. El libro El Fruto del Espíritu, que traen estas traducciones de griego. ¿Por qué? Porque él es geógrafo, él traduce del griego al español. Ya comprende qué importancia tiene esto, ¿eh? Pero aquí está claro, el español dice, y una vez llena, lo separan. Así será. Verso 49, será. Está profetizando, estamos en los evangelios. Está profetizando, será. Amén. Saldrán, los ángeles saldrán, no salen, saldrán. Estoy gramaticalmente interpretando. Apartarán. Futuro. Escatología. La profecía del Señor. Y los echarán. Futuro. ¿Están entendiendo? ¿Habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Está preguntándonos el Señor a nosotros, ¿habéis entendido todas estas cosas? ¿Por qué? Por el medio del Espíritu de Cristo que nos está hablando ahora el Señor aquí en el aula. Un aplauso al Señor, es precioso el Señor. Esa es la Odisea, lo que le depara a la Odisea, a través del Evangelio parabólico, del punto de vista profético, que por eso lo traje como una ilustración para que ustedes entiendan dentro de la iglesia cuántos misterios a través de las parábolas de Cristo el Señor nos abre los ojos para que entendamos las Escrituras. A Pablo, ciego, porque entre el proceso de la muerte espiritual de Pablo al proceso de la salvación de Pablo se tuvo que quedar ciego. Fue un proceso de 72 horas. En que Pablo se le cayó todo lo que tenía, murió en la cruz, nació de nuevo y después Ananías fue el que le trajo la vista. Necesitó del Espíritu Santo para que se le abrieran los ojos. Literalmente y espiritualmente. Dale un aplauso a Cristo. Así Dios lo hace con nosotros.
Siento un poder de Dios precioso. Para los hermanos en DVD, aquí tenemos la edad de la iglesia, aquí tenemos Éfeso, Esmirna, por el orden de Apocalipsis, el mensaje a las 7 iglesias del Señor, y aquí tenemos el descenso del Espíritu Santo, nace la iglesia, la llama de fuego sobre las cabezas de los 120, hasta aquí, que es el traslado de la iglesia. Todo esto es la edad de la iglesia. Y aquí, a través del mensaje a las 7 iglesias de Asia Menor, las iglesias fundadas por Juan, el Señor la está usando dentro de un mensaje totalmente futurista, está usando como una ilustración de toda la edad de la iglesia, utilizando, porque Él es el fundador del método literal y Él es el que traduce las profecías del punto de vista de un doble sentido profético, lo demostró en las Escrituras, la está usando para Asia Menor, para que Juan pueda entender a través de estas iglesias y llevarlo con un doble sentido profético, utilizando la regla de interpretación del doble sentido de las Escrituras, que usted lo puede estudiar a través del Dr. Pentecost, de la página 1 a la 35. Anote. Y estudie reglas de interpretación profética, porque yo no puedo pararme en eso ahora. Y todos ustedes tienen este libro precioso del Seminario Teológico de Dallas. Usted puede estudiar las reglas de interpretación profética y ahí vienen ejemplos que yo les he hablado aquí en el aula, cómo interpretar las profecías de los profetas de Israel para un tiempo y para otro tiempo. Y vienen con palabras que ustedes conocen, yo se les he mencionado, pero ahí me van a entender mejor en este curso. ¿Entienden ahora? Estudiar, ahí cojan el capítulo, creo que es el capítulo 3 o 4 de Eventos del Porvenir, donde viene la interpretación de la profecía. Y ahí vienen las reglas de interpretación profética y escatológica. Amén. ¿Entendieron? Y ahí nos vamos y vimos la parábola del sembrador, Mateo 13 de 3 a 9. Mateo 13 de 3 a 9. La parábola del trigo y la cizaña, Mateo 13, 24 al 30. Pérgamo, Mateo 13, 31 y 32, la semilla de mostaza. La iglesia papal, ya comienza la descomposición, 325 a 350, comienza el desarrollo papal. Mateo 13, 33 a 35, la levadura, la que leuda toda la masa. Ahí hay pecado, ahí hay idolatría. Mateo 13, 44, ahí está el tesoro escondido. Sale la reforma y hay una mejoría porque se predica por primera vez que la justificación no es por obra, sino se vuelve a recobrar el mensaje de la cruz por medio de Martín Lutero, que justo por fe vivirá. La salvación es por fe y gracia, ¿ok? Ahí, esa es la base de la reforma, aunque todavía había muchos problemas, pero agarraron el mensaje. Y aquí la perla de gran precio, Sardi, ya en el tiempo hay una mejoría a través del movimiento misionero mundial, que ya venían los bautistas con él, los metodistas, pero hay un avivamiento por medio de la iglesia pentecostal, que sí recibe, que todo lo planteado en el libro de los Hechos, en el libro de los Hechos es un derecho de la iglesia del Señor. Y entonces comienza a reactivarse la sanidad de los milagros, las lenguas, como el Señor nos dijo. Si vamos a hacer la gran comisión, echaríamos fuera demonios, hablaríamos nuevas lenguas, sobre los enfermos pondrían las manos y sanarán. Y si hay que poner aceite, ahora hay locos aquí en la radio, la 1480 de casa, que dice que tiene que quitar el aceite de los altares. Reprende al diablo y seguimos. Dale un aplauso a Cristo. Y aquí tenemos la red, que la hemos leído y la hemos analizado por Mateo 13, 47 al 50. La parábola de la red. Mateo 13, 47 al 50. Dale para atrás al DVD y agarra y anota. ¿Qué tiempo me queda? 10 minutos. Voy a borrar. ¿Puedo borrar? Ya es demasiado tiempo, tengo que borrar. Por si necesito trabajar. Lo que me demoré, ustedes se salvan por el DVD, porque hay que dárselo despacito. Amén. Porque lo van a pagar. Van a bendecir este ministerio y van a ser bendecidos ellos con la palabra de Dios. Amén. Para poder seguir haciendo DVD y haciendo lo que estamos haciendo aquí para la gloria de Dios. Por eso no cobramos mucho, porque este instituto recientemente tuvo que pagar $5,210. ¿Y sabe cómo lo pagó? Con las ofrendas del pueblo de Dios que estudia aquí. Dar un aplauso a Cristo. ¿Y para qué, Joaquín, tanto dinero? El tax bill del edificio que adquirió. Nunca pensábamos que iba, en el tiempo que lo compramos, que íbamos a tener que pagar ese tax bill. Y se pagó por nuestros amados alumnos. Por eso
el Señor provee conforme a sus riquezas en gloria. Aquí todo eso es, la gracia tiene que verse en el precio. Amén. Con el permiso me vuelvo a tomar un poco de café. Estoy interrumpiendo un poco el DVD, pero me voy a tomar otro poquito de café. Usted puede traer café. Y si no lo tiene, lo puede adquirir aquí, ¿sabe? Y sabe muy bueno. Este quedó bueno porque lo hice yo a los cubanos. ¿Le está gustando la clase? Más les vale. ¡Oh! ¡Santo! Fíjense. Dios tiene misericordia de nosotros. En un punto tuvimos que trabajar todo lo que estuvimos trabajando aquí. En un punto, amado Pastor Álvaro, como hubo que trabajar. Pido oración. Aleluya. Y orar por todos nosotros, por todos. Y por Carlos, que siempre está allá atrás. La gloria es para Dios. El misterio, seguimos con el misterio. Estamos en el misterio de la iglesia, ¿eh? No estoy apurado. ¿Ustedes están apurados? No, si de todas formas nos vamos con el Señor. Y al Señor le encanta que estudiemos su palabra. ¿Verdad, Bruno? ¿Te gusta el curso, Bruno? Se te ve que estás gozoso ahí. Punto 2. ¿Qué viene? El misterio de la ceguera de Israel. Ya estuvimos analizando esto. Romanos 11, 25 al 26. Cuando... este sí está bien, porque yo había puesto Romanos 16. ¿Se acuerdan? Y es Romanos 11. Tuve que ir a Romanos 11. Así que el Romanos 16 que puse por allá, táchenlo y pongan un Romanos 11. Pero eso le pertenece a ustedes. Cuando culmine el llamado de Dios a los gentiles para su pueblo, entonces culminará el rechazo de Israel. Estudiar Romanos 10, las causas que Israel se hizo su propio plan y no creyó en el sacrificio de Cristo. Perfecto, lo analizamos ahorita, ¿verdad? Amén. Lo estuvimos analizando ahorita en el mensaje, las características del presente milenio. Estuvimos analizando un poquito de esto. Amén. Y cuando analizamos los pactos, también estuvimos analizando un poquito de esto. Y esto es un misterio. El misterio del arrebatamiento, 1 Corintios 15, 51 al 52, es un misterio también. Entonces, estos son misterios revelados para la edad de la iglesia. Por eso a los profetas de Israel no les fue revelado. Por eso son los misterios. Porque lo que nos reveló el Señor a través de los profetas fueron misterios que son verdades reveladas de Dios para la humanidad a través de la Sagrada Escritura, a través de los profetas de Israel. Pero se pasaron los profetas. El último fue Juan el Bautista, que preparó el camino del Señor. Y a partir de ahí fueron los apóstoles. El Señor revelaba misterios, sus verdades a través de los apóstoles. Para nosotros, la edad de la iglesia. ¿Y por qué, Pastora Norma? ¿Cuál es el misterio de los misterios? ¿Cuál es el misterio que el Señor nos tiene que dar los misterios a nosotros? ¿Y por qué escogió este misterio para darnos a nosotros, a la iglesia? Para todo Dios tiene un sentido. Como lo tuvo con los pactos, lo tuvo con estos misterios para nosotros. Eso usted lo dijo, maestro, dando las clases. No me acuerdo. Cuando estuvimos dando la escatología en el instituto, creo que sí. Pero es que la iglesia es un misterio. Y tiene que conocer muchos misterios de Dios, de Cristo, para ella. Porque a nosotros nos correspondía predicar el evangelio a los gentiles, a todas las naciones. Estamos en el tercer milenio por la cruz. Y todavía Dios nos tiene aquí. Dios nos ama. Ama también a la iglesia que está durmiendo ahora y que sus almas están allá arriba. A través de todos los siglos de su fundación. ¿Usted cree que Dios no hubiera querido ya haber hecho el traslado desde el año tal? Pero Dios quiso que nosotros naciéramos. Porque Él tenía el cordero inmolado de antes de la fundación del mundo. Y ese cordero es que iba a fundar la iglesia. Pero ese misterio no era revelado. Porque quien lo revela es el apóstol Pedro, uno de los fundadores de la iglesia. ¿Y por qué se revelan estos misterios?
Porque nosotros tenemos que tener conocimiento, porque somos una compañía, somos un plan especial de Dios que vamos a ser glorificados. Nosotros no somos la nación de Israel, ni somos las naciones gentiles santificadas. Nosotros somos la esposa del Señor. Ahora somos la novia, vamos a ser la esposa del Señor. Y nosotros tenemos un trabajo en la eternidad diferente a Israel que hereda la tierra. Diferente a las naciones gentiles santificadas que heredan la tierra y que tienen que cumplir que venimos de un paraíso restaurado, de un paraíso caído a un paraíso restaurado. Y por medio del pacto incondicional de Abraham, las naciones gentiles van a heredar la tierra, una tierra santificada, que comienza en el milenio y termina en cielo nuevo y tierra nueva. ¿Me está entendiendo ahora la profundidad de los misterios para la iglesia? Por eso la iglesia, en cada generación, tiene que entender estos misterios para que asuma la responsabilidad al tenerlo de transmitirlo a las naciones gentiles, porque todavía de los gentiles está tomando pueblo para su nombre. Dale un aplauso a Cristo. Hay más iglesia que constituir. Hay más pueblo que tiene que ser santificado. Hay más pueblo que tiene que morir en la cruz de Cristo. ¿Hasta qué? Hasta que seamos resucitados o arrebatados vivos. ¿Ya entienden por qué tenemos que conocer los misterios? Porque tenemos una alta responsabilidad. Nosotros no somos de este mundo, somos la iglesia. Ya usted no es una nación gentil, usted es del cielo, usted es la iglesia. Por eso tiene que conocer estos misterios, porque los profetas de Israel conocieron sus misterios, pero la iglesia tiene que conocer los de ellos, porque es la mensajera de Dios. Como los profetas de Israel, pero ese es un programa aparte. Ese programa hereda tierra, tú heredas el cielo. Siento presencia de Dios. Tenemos que conocer el trasfondo de los pactos. Tenemos que conocer el trasfondo de los misterios para entender nuestra identidad como iglesia. Qué importancia tenía que el misterio de la iglesia no era dado a los profetas de Israel. Ya ves que es un programa aparte. Ya ves que hay promesas a través de Abraham. Dicen algunos escatólogos, algunos eruditos que yo estudiaba hace años, que cuando Adán miró las estrellas estaba mirando la iglesia. Y cuando veía las multitudes a través de la arena estaba mirando a Israel y las naciones gentiles, porque a Abraham se le dio una iluminación tremenda que no se le dio a ningún hombre, porque él es el padre de las naciones. En ti serán benditas todas las naciones. Dios escogió a este hombre para manifestar el plan divino de los siglos a través de él al mundo. Pero dentro de esa revelación, dentro de ese pacto incondicional, no todo el mundo podía saber los misterios que él tenía para un programa y para otro. ¿Entiendes ahora, Roberto? Que estas cosas no las podíamos estudiar ahí en el aula. ¿Y por qué, maestro? Porque tendrían que pegarse ahí 5 años, 6 conmigo. Y ya es tiempo de predicar allá afuera lo que aprendimos en las aulas. Entonces ahora aquí venimos a profundizar, a escudriñar y a entender mejor las escrituras. ¿Y por qué no vienen todos? La puerta está abierta. Siempre estoy anunciando estos cursos. Porque en estos cursos usted toca el fondo. Se lo he dicho, nos da un aplauso a Cristo. La gloria es para Dios. Vamos a marcar. Ya estuvimos analizando para ustedes, para los hermanos en DVD, el primer punto, el misterio del reino de los cielos. Número 1, el misterio del reino de los cielos. Para que anoten los hermanos en DVD. Analizamos el número 2, el misterio de la ceguera de Israel. Estuve analizando ahora el misterio del arrebatamiento. Y marco un círculo al 3 en el misterio del arrebatamiento, donde viene 1 Corintios 15, 51 al 52. Donde viene ahí la resurrección de los muertos y la transformación de nuestros cuerpos corruptibles en gloria incorruptible. Viene la explicación perfecta del grano de trigo, como tiene que morir. Amén. Nosotros somos la iglesia. Nosotros no somos el trigo. Trigo y cizaña en Israel, ¿ven? Que se viene juicio. Después vamos a estudiar los juicios.
Y 1 Tesalonicenses 4, 14, 16, donde viene el orden. Primero la resurrección y después de la resurrección, arrebatamiento. Rápido, súbito. En un abrir y cerrar de ojos. No precederemos a los que durmieron, porque ellos van a ser primero. La iglesia que está dormida va a ser primero. La iglesia de los mártires va a ser primero. De todo el tiempo, de todos los siglos va a ser primero. Todos ellos van a ser primero. Amén. Y después los que estemos sobre la tierra, si es que nos toca en ese grupo. Amén. Como quiera, nos toca dormir, el alma va al cielo. Pero ese día va a haber un encuentro entre su alma y su cuerpo en gloria. Va a haber un encuentro con todo. Ya usted lo tocamos aquí en una de las clases. No, está más adelante. Todos los encuentros que va a haber en el arrebatamiento. Va a haber un encuentro entre toda la iglesia en el cielo. Amén. Y vamos a dejarlo ahí, que ya me queda, sé que estoy raspando, ya me pasé. En el misterio del arrebatamiento voy a hacer una recapitulación para los hermanos que están en DVD. Voy a hacer una recapitulación de los misterios más rapidito la próxima conferencia, si no me he ido todavía al cielo. El 1, el 2, el 3. Vuelvo a tocar los misterios y me lanzo al misterio de su voluntad. Dios le bendiga y terminamos por esta noche. Un aplauso a Cristo por permitirnos estar aquí entre ustedes. Aleluya, gloria a Dios.